Este es el motor de ciclo D o ciclo dual y básicamente combina las ventajas de un motor de 2 tiempos y uno de 4 tiempos. Y para lograr esto se agregan varias partes como el pistón dividido, incluso se han realizado pruebas con un Ford Fiesta de 3 cilindros y un camión militar turbo diésel de 6 cilindros. Pero, ¿es realmente este motor superior? Analicemos en 3D cómo funciona y cuáles son sus verdaderas ventajas. Un motor de 4 tiempos debe dar 2 vueltas para poder quemar el combustible, es decir, en la primera vuelta aspira y comprime. Luego, en la segunda vuelta recién ahí puede quemar y finalmente realizar el escape. Repito, 2 vueltas para quemar el combustible. El cilindro solo se utiliza al 50%. La biela solo opera al 100% en la etapa de expansión. Luego, en los otros 3 tiempos, su carga es baja, por lo que en esos momentos se encuentra desperdiciada. Ahora, un motor de 2 tiempos debe utilizar el cárter para aspirar la mezcla, luego precomprimirla para enviarla al cilindro y finalmente volver a comprimirla y quemarla. Esto hace que no se pueda colocar aceite en el cárter, ya que si lo hubiese sería arrastrado hasta el cilindro y quemado. Por eso se agrega aceite en la mezcla, haciendo que el motor sea contaminante. Sin embargo, este motor completa el ciclo en una sola vuelta de cigüeñal, por lo que el cilindro es usado al 100%. Produciendo más potencia en comparación que un 4 tiempos. Ahora, si pudiésemos combinar estos dos motores en uno, exacto, veamos al detalle cómo funciona. Tenemos un cigüeñal como en cualquier motor. La biela está dividida en 2 columnas. Esta biela está sujetada al pistón falda, que como se ve no tiene cabeza. Luego está el pistón cabeza, que tiene 3 aros como en cualquier pistón normal. Este pistón cabeza está manejado por otra biela. Esta otra biela está unida a un brazo. El brazo tiene un rulemán. Este rulemán sigue a una leva con esta forma. Esta leva está conectada al cigüeñal. Ambos giran a las mismas revoluciones. Luego tenemos las válvulas en la parte superior, con árboles de leva que también giran a la misma velocidad que el cigüeñal. Recordemos que en un motor de 4 tiempos las levas giran a la mitad de velocidad, aquí a la misma. Ahora, ya que vimos todas las partes, veamos su ciclo dual. El ciclo comienza con el pistón separado. Mientras la falda va hacia arriba, la cabeza desciende, aspirando el aire. Tan pronto como el pistón se une, la válvula de admisión se cierra y comienza la etapa de compresión. Cuando el pistón sube, el inyector directo añade el combustible. Se dispara la chispa y comienza la etapa de expansión. La potencia es transmitida a la biela doble y al cigüeñal. Al bajar, cuando los gases quemados ya no tienen suficiente potencia útil para transmitir, la válvula de escape se abre y el pistón sube repentinamente, limpiando el cilindro. Luego, la válvula de admisión se abre y la de escape se cierra, comenzando la etapa de admisión nuevamente. Como se ve, todo el ciclo se hace en solo una vuelta de cigüeñal. El pistón se divide para hacer la etapa de escape y admisión, que son los 2 ciclos en los cuales la carga de la biela es muy baja, pero los pistones se unen para recibir toda la potencia de la explosión. Tras mostrar su prototipo en 3D, Jan Engines recibió una inversión por $1.320.000 en el año 2017 y con esto invirtió en investigación y desarrollo para construir un motor. El Ford Fiesta con motor EcoBoost 1.0 de 99 caballos fue el vehículo elegido porque había ganado el premio 6 veces consecutivas al motor con menor consumo, haciéndolo ideal para las pruebas. Además, tiene solamente 3 cilindros, haciendo más fácil el desarrollo y ahorrándose un pistón. Este motor fue modificado y probado en el banco de pruebas con resultados asombrosos, otorgando un 20% más de potencia sin elevar el consumo de combustible. Acá podemos ver la comparación del pistón y biela, original versus ciclo D. Luego, para asegurar los resultados, el motor fue instalado en el Fiesta y utilizado en la calle, donde los resultados volvieron a repetirse. El motor soportó la presión del turbocargador satisfactoriamente. Viendo que el proyecto iba por buen camino, se habló con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y estos le cedieron un camión táctico mediano MTBR para que realicen pruebas.
Este camión está equipado con un motor diésel Caterpillar C12 de 11,9 litros y 6 cilindros en línea, generando 425 caballos. Con la modificación se comprobó que este motor de ciclo D también puede funcionar con diésel. El motor modificado se mantuvo en ralentí sin problemas durante mucho tiempo y luego pasó a las pruebas de aceleración satisfactoriamente. Para finales del 2019 se completaron las pruebas en condiciones de manejo extrema, con ganancias finales del 20%. En caso que este proyecto pase a la venta masiva, los costos en combustible y autonomía podrían mejorar profundamente, reduciendo los costos de todo lo que sea transportado en camión. Pero veamos ahora las desventajas y problemas de este motor. 1. El pistón debe tener una falda más baja para permitir el paso del brazo auxiliar, elevando el cabeceo del pistón y por ende el desgaste y el ruido. 2. Al tener un pistón partido, la cabeza del pistón se separa del cuerpo principal y tiene menos superficie para refrigerarse. Recordemos que las temperaturas alcanzan los 800 grados Celsius y al no poder descargar esta temperatura hacia el bloque, las posibilidades de que este se derrita aumentan. Se deberán agregar inyectores de aceite extra por debajo para refrigerar la cabeza, y con la falda tan baja, es posible que se filtre aceite hacia el cilindro. 3. Tiene más de 5 partes móviles extras propenso a fallas, y sobre todo, el rulemán que sigue a la leva se verá exigido a gran carga. Habrá que ver cuánto dura. 4. La cabeza del pistón sufrirá el doble de desgaste versus el pistón falda, ya que va al doble de velocidad. 5. La forma de la leva auxiliar hace que la cabeza del pistón tenga velocidades muy elevadas y variadas, por lo que fácilmente puede deducirse que no podrá girar a muy altas revoluciones. Es decir, si el motor giraba a 7000 revoluciones, ahora deberá hacerlo a 3500 como máximo y así evitar que el pistón auxiliar no exceda los 7000 ciclos. 6. Las levas giran ahora al doble de velocidad, teniendo rampas agresivas para las válvulas. El ciclo de admisión y escape deben realizarse el doble de rápido versus un motor de 4 tiempos, lo que disminuye la circulación de gases. A altas revoluciones, el aire no tendrá suficiente tiempo para entrar al cilindro, resultando en una carga parcial y por ende reduciendo potencia. 7. Debido a la cercanía de los ciclos de escape y admisión, deberá usarse cruce en las válvulas, lo que derivará en la fuga de aire limpio por el escape. 8. Personalmente me preocupa mucho esta variación repentina de velocidad del pistón. ¿Cómo serán las fuerzas G? ¿Resistirá? ¿Cómo resulta esto en vibraciones? 9. No pude encontrar videos de las pruebas mencionadas por Jan Engines, solo algunas fotos de baja resolución. La página web de Jan Engines muestra algo de información: el Ford Fiesta modificado, el camión militar, entre otras cosas. 10. Se necesita un resorte para que el brazo con el pistón vuelva, de lo contrario el mismo podría flotar o continuar su viaje hacia arriba chocando con la tapa. Lo ideal sería un sistema Desmo, lo que se traduce en todavía más partes. Por otro lado, sus ventajas son: 1. Mejora sustancial en la potencia de un motor de misma cilindrada, ya que el cilindro se usa el doble de veces. 2. Esto conlleva menor peso, ya que puede reducirse el tamaño del motor. 3. Menor fricción. La cabeza del pistón tiene menor falda y por ende es más liviano. Al ser la única parte que se mueve a gran velocidad, la inercia se reduce. El pistón falda, que es más pesado, se mueve más lento y solo la mitad de veces que un motor de 4 tiempos, reduciendo la fricción. Estas mejoras dan mejor consumo de combustible. 4. Pasó las pruebas de uso con turbo y también con diésel. 5. En los motores con árboles de leva en la parte baja, podría compartirse la leva del pistón con la de las válvulas, ya que todo gira a la misma velocidad del cigüeñal y así ahorrar partes. De hecho, esto fue lo que se hizo con el motor Caterpillar para el camión militar. No olvides dejar tu super gracias, que me ayuda muchísimo, o si no, puedes dejar tu me gusta y un comentario para apoyarme, ya que esto me motiva a seguir creando videos. No olvides compartir el video con tus amigos para que conozcan este motor. Mi nombre es Francisco, mi Instagram es repman22- y nos vemos en el próximo video.